A mis amigos mexicanos, porque son los que más llegan acá a través de la ETA. Si usted no tiene un caso que es suyo en específico, que lo están persiguiendo a usted en específico, no es que en el pueblo donde yo vivo, en la ciudad donde yo vivo, hay 4 carteles de narcotráfico que roban, que que le robaron el carro a mi tío, que no, si uno va llegando le preguntan para dónde va, eso lo vive toda la ciudad, lo vive todo el pueblo. Eso no es para usted en específico. Bienvenidos a un nuevo comienzo, a un nuevo inicio, a un nuevo viaje, a un nuevo capítulo de Destino Canadá, el podcast que te llevará de la mano y será tu guía en esta travesía que se llama inmigración. Bueno, todos nosotros que somos inmigrantes hemos dejado a familias, a parejas incluso, amigos. Hemos dejado quienes creíamos que íbamos a ser y quienes podíamos ser, para embarcarnos en un nuevo rumbo, con muchas preguntas, sin saber muchas cosas, pero también cargados de sueños, de anhelos. Y dentro de eso, cuando llegamos a un nuevo país, también debemos saber y debemos aprender cómo adaptarnos, y parte de eso es saber nuestros deberes y también nuestros derechos. Es por esa razón que tenemos una invitada especial el día de hoy. Estoy muy feliz que sea nuestra primera invitada en este primer capítulo, en este primer episodio. Es Gloria Carrasquero, es abogada especialista en inmigración y ella viene del Centro de Gente para Habla Hispana. ¿Cómo estás, Gloria? Bienvenida. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación en nombre del Centro para Gente de Habla Hispana, en mi nombre propio. Y de verdad, muchísima suerte con este nuevo podcast. Les deseo pues todo el éxito del mundo. Muchísimas gracias. Bueno, para comenzar, quisiera saber un poco de ti. Bueno, como tú lo dijiste, soy abogado de inmigración. Soy abogado hace muchísimos años y emigré a Canadá, como todos, en el año 2010, con 3 hijos y un esposo, a empezar de cero, a empezar nuevamente el camino y bueno, llena de incertidumbre. Y pues un largo proceso. Primero fui paralegal, después trabajé con abogados hasta llegar y culminar el proceso de acreditación como abogado en Canadá y fui llamada a la barra de Ontario en el año 2019. ¿Tuviste algún problema en la búsqueda de información y de adaptación? Te puedo decir que sí, y creo que el que diga que no, no está siendo sincero consigo mismo. En mi caso, muchísimo más, a los abogados es muy difícil poder revalidar. De hecho, antes era imposible. A partir más o menos del año, creo que 2012, 2013, comienza a haber la posibilidad incierta si eso se iba a poder lograr o no. Y la Universidad de York, en la Escuela de Derecho de Osgood, decide lanzar un programa de un Masters que pudiese servir, pero al final nadie lo sabía. La última palabra la tenía el Comité de Acreditaciones de Canadá. Incertidumbres todas, traerse unos niños que no hablaban inglés, un esposo que no hablaba inglés, y pues empezar un proceso de adaptación a ver qué tal nos iba. Entonces todos somos los migrantes, ¿no? Así que a todos se nos complica y ese es el objetivo de este podcast, es al menos ser una pequeña luz dentro de toda esa incertidumbre que hay. Totalmente. Yo siempre pienso y soy una fanática de la comunicación, como lo estábamos hablando fuera de cámara. ¿En qué sentido? Siento que el poder está en el conocimiento. Entonces, si una persona hace su trabajo, agarra su proceso, el control de su proceso y no se lo deja a un representante, no se lo deja a pues un tercero. Aquí vamos a hablar de Toronto, que es la ciudad donde me desenvuelvo. Yo suelo decir que hay muchos oficiales de inmigración. La gente, todo el mundo en la calle se cree oficial de inmigración, todo el mundo en la calle da su consejo, a veces no con mala intención, pero que termina afectando pues la vida de los demás. Es cierto, no hay demasiada sobreinformación. Tenemos las redes sociales, tenemos al amigo del vecino, tenemos a tantas personas diciéndonos qué hacer y qué no hacer, y después de eso es como que nos podemos equivocar. Yo creo que lo más peligroso es eso que tú dices, el amigo del vecino, porque en Canadá, pues, con el pasar de los años van cambiando las cosas.
hace muchos años el gobierno canadiense tenía una intención de poblar Canadá. A medida que Canadá pues, se va conociendo en el mundo, hay más gente y más gente y más gente que quiere inmigrar. Y entonces el gobierno va, basado en eso, cerrando los procesos de inmigración. Ya en estos momentos, yo me acuerdo que cuando yo me hice ciudadana canadiense, el primer ministro salía en un video en la juramentación diciendo que él agradecía a las personas que habían escogido Canadá para su nuevo país. Y yo digo, eso se volteó y ahora Canadá escoge quiénes son los que vienen a este país. En temas de inmigración, Canadá es un referente a nivel mundial. Y no sé si me estoy equivocando, pero anualmente reciben 300,000 solicitudes de residencia, para residencia permanente. Eso era antes, pues actualmente ya están en 480,000 y la intención es del gobierno, de hecho salieron hace 2 o 3 días las últimas trends de lo que inmigración, de lo que el gobierno pues pronostica, son 500,000 inmigrantes para el 2025 y 500,000 inmigrantes para el 2026. Oh, sí. Teniendo en cuenta que de la mayoría de estos inmigrantes lo que está creciendo es la inmigración económica. Y en eso quiero ser enfática, porque cuando hablábamos de el amigo del vecino, hay una aplicación que la gente que tiene mucho tiempo en Canadá les llama mucho la atención. Muchos hicieron residentes permanentes a través de esa aplicación, porque yo no lo voy a llamar programa, porque eso no es una manera de emigrar a Canadá, no es una aplicación para emigrar a Canadá, que es la compasión humanitaria. La compasión humanitaria, el gobierno está tratando de irla, pues, yo no voy a ser tan drástica como decir eliminando, pero muchísimo. Estábamos hablando que antes de la pandemia nosotros teníamos una acceptance rate de 60%, 70%. Después de la pandemia, coincidencialmente, no sé si era que ya el gobierno lo tenía pensado o fue a raíz de la pandemia, pero bajó a un 15%, 20% máximo de aceptación. Y estamos viendo que para el año 2023 el gobierno tenía pronosticado que iban a haber una aprobación de 13,500, 15,000 aplicaciones de compasión humanitaria y para el año 2024 son 8,000. Máximo 8,000. Entonces, yo creo que esto le debe decir a la gente, no señores, no se queden sin estatus, confiando en que después de 4, 5, 6 años estando aquí sin estatus, eso va a ser una manera de regularizar estatus, porque lamentablemente cada día menos. Y bueno, eso yo quería enfatizar, porque hice mi deber. Y hay 3 tipos de aplicaciones, no sé si es que está bien, pero es la inmigración económica, la otra es la reunificación familiar, y la otra es consideraciones humanitarias. Es de lo que estábamos hablando. Las consideraciones humanitarias hay que tratar de verlas cada vez menos. De todas maneras, hay otras vías. Está que faltan allí. Está pues los refugiados. Están que no es, volvemos a lo mismo, tampoco es un programa de inmigración. El refugio es solamente para personas que están corriendo riesgo de trato cruel o muerte en su país de origen. Y su país, su gobierno que le debe dar protección, no se la da. Esas personas son las que pueden venir aquí o a cualquier otro país a solicitar esa protección. Esa protección estaba pues basada en tratados internacionales, pero es bueno que se sepa que cuando yo estoy corriendo un riesgo, trato cruel o muerte en mi país, si yo lo que busco es protección, estoy desesperado por la situación que estoy atravesando, no escojo a cuál país ir. El primer país que yo pise, ese es el país donde yo debo solicitar la protección. Canadá tiene una excepción cuando esa persona que necesita esa protección tiene familiares dentro de Canadá. Entonces, por aquello de pues la reunificación con sus familiares en esa tiempo tan difícil, de tanta dificultad, pues Canadá hace una excepción como el país generoso que es para que se puedan reunir acá. Pero si usted no tiene familiares en Canadá y está corriendo riesgo de trato cruel o muerte, tiene que solicitar refugio en el primer país que pise, llámese como se llame. Y con los países latinoamericanos, pues tenemos países que no tienen vuelos directos a Canadá. Entonces, eso hace que no lo puedan hacer en Canadá. Si usted pasa por los Estados Unidos, no debe
venirse a solicitar refugio aquí porque en la mayoría de los casos se lo van a negar. Eso está muy interesante y también quiero regresar un poco para entender súper claro que dentro de consideraciones humanitarias hay otros programas. No tiene nada que ver. El refugio es una cosa y te voy a explicar qué es la consideraciones humanitarias. Ah, Personas que anteriormente solicitaban refugio y el refugio les era negado, pues, y se quedaban rompiendo la orden de salir de Canadá, pasaban algunos años y aplicaban a aplicaciones por compasión humanitarias, y en muchísimos de los casos eran aprobadas. El gobierno se dio cuenta que estaba prácticamente incentivando a que eso pasara, y ahora es muy difícil que a una persona que tiene un refugio fallido le vayan a aprobar una aplicación. Hemos visto con asombro últimamente aplicaciones de personas que tienen 17 años en Canadá, con 3 hijos canadienses, con 3 hijos extranjeros, que han hecho la vida completa aquí. 17 años es prácticamente una generación y han sido negadas las aplicaciones. Entonces, lo que quiero es transmitir que busquen las vías legales para hacerlo, que no esperen romper la ley contando en una posible compasión humanitaria en 8 o 10 años, porque posiblemente no van a poder regularizar. Digamos que una de estas personas llega al país. ¿Cuáles son sus derechos? Apenas entra. Va a depender. Cuando una persona, y va a depender sobre todo la nacionalidad. ¿Por qué? Porque Canadá tiene tratados con diferentes países. Ahorita estamos viendo el gran aflujo de mexicanos. Por el ETA. Porque los mexicanos no necesitan visa para venir a Canadá por ahora. Solamente necesitan el ETA, que el ETA es una autorización de viaje, y pues básicamente en la mayoría de los casos la aprueban en minutos. Entonces, al no necesitarlo, tienen una ventaja. ¿Por qué? Porque cuando un ciudadano necesita una visa, pues esa visa va a una embajada. Esa embajada, esos oficiales se toman el tiempo de revisar bien esa aplicación, cuáles son los lazos que te atan a tu país, económicamente, cómo te puedes mantener mientras estés de viaje en Canadá. Entonces, si ellos no están convencidos, ellos simplemente niegan esa aplicación. En cambio, con la ETA, pues es una aplicación que aprueban en minutos, se aprueba electrónicamente, entonces no hay tanto análisis de la aplicación y del perfil de la persona. Yo, sin embargo, estuve a finales de septiembre, principios de octubre, en la Ciudad de México, en una conferencia de abogados de Estados Unidos, México y Canadá, y estaba la representante de la embajada canadiense, que era la jefa de la misión diplomática, y ella estaba diciendo básicamente que se esperaba que volvieran a poner probablemente las visas a los mexicanos, pero por ahora no lo hay. Cuando tú me hablas cuáles son los derechos de una persona que llega a Canadá, toda persona que tiene visa puede venir a Canadá. Toda persona que tiene ETA puede venir a Canadá. Pero sin embargo, debe estar consciente que la decisión de si entra en el aeropuerto a Canadá la tiene el oficial que está en el aeropuerto en ese momento. Inmigración en este país la hacen 2 organismos. Lo hace Inmigración Canadá y lo hace CBSA, que es la policía fronteriza. Inmigración Canadá son aquellos oficiales que están en las embajadas, en las oficinas consulares, en las oficinas de la propia inmigración y ciudadanía canadiense, tomando decisión después que evalúan estas aplicaciones. Mientras que la policía fronteriza o CBSA, que es el servicio de fronteras canadiense, son los que están en los aeropuertos y en las aduanas terrestres. Estos oficiales tienden a ser un poco menos amigables que los oficiales que están en las oficinas. Y yo por eso siempre le digo a las personas que están aplicando, hay muchos representantes que les gustan, váyanse a la frontera, sobre todo los mexicanos, las nacionalidades que pueden solicitar aplicaciones en la frontera, vayan a hacerlo en la frontera. Yo siempre voy a estar en contra de eso y lo voy a decir, mándenlo a inmigración, así se tarde más, porque pues los oficiales de la policía fronteriza no les gusta mucho tratar con este trabajo, porque ese no es su trabajo en sí. Su trabajo no es evaluar aplicaciones de inmigración.
Su trabajo es, pues, proteger las fronteras canadienses. Si usted llega por el aeropuerto y ese oficial le hace algunas preguntas, usted tiene derecho a que lo interroguen respetuosamente. Usted tiene derecho, si no habla el idioma, a que por favor le busquen un traductor. Pero quien decide si usted entra o no entra al país es ese oficial. Yo soy ecuatoriano, así que para hacer los papeles fue bastante pesado. Fueron 3 meses de hacer papeles. ¿Para la visa? Para la visa, yo tengo un work permit, así que la cantidad de cosas que tenía que enviar, sobre todo los estados financieros, muy, muy pesado. Claro, porque también hay esto, sobre todo para las visas de estudiante y las visas de trabajo. En el momento de la presentación de la aplicación en las embajadas, en las oficinas de Inmigración Canadá, el oficial tiene que ser convencido de que esa aplicación es temporal. A pesar de que es una vía para llegar a la residencia permanente, en ese momento usted está aplicando a una visa temporal como residente temporal. Está aspirando a ser residente temporal. Y es necesario que esa temporalidad se demuestre. Es necesario que demuestre cuáles son los lazos que tiene su país de origen. Yo siempre digo, si vienen a trabajar por un tiempo o vienen a estudiar, a enriquecer actividad académica, pues déjenselo saber al oficial. Usted no va a tener, en la mayoría de los casos, no va a tener una entrevista con ese oficial. Entonces, aproveche su oportunidad y escriba una carta con cuáles son sus intenciones, que usted viene, estudia, trabaja y vuelve a su país de origen, con su actividad académica enriquecida o pues con una experiencia laboral que pueda utilizar nuevamente en su país. Si después en el camino decide quedarse en Canadá y pues logra tener los puntos para después transicionarse a residencia permanente, perfecto. Pero al momento de aplicar tiene que convencer al oficial de que es temporal. Ahora que mencionas esto según el tipo de visa, ¿podrías mencionar cuáles son los tipos de visa que están establecidos? En Canadá tenemos la visa de visitante. Con la visa de visitante, como su nombre lo dice, ¿qué podemos hacer? Turismo, visitar Canadá. Dentro de eso está la posibilidad de estudiar inglés por 6 meses. Un turista puede venir a estudiar 6 meses, sin ningún problema. Alguno de los idiomas. 6 meses sin ningún problema. Ya. Sí. Lo que no puede un turista, lo que no puede un visitante en Canadá es trabajar. Yo me consigo en el centro para gente de habla hispana, personas consultándome. Yo tengo 1 mes de haber llegado a Canadá, estoy trabajando, pero tengo estatus. No. Usted puede tener estatus porque se le autorizó. Si el oficial no sella el pasaporte al momento de entrar a Canadá, usted tiene autorización para estar en Canadá 6 meses. Pero eso no le da autorización para trabajar. Cualquier persona que trabaja en Canadá sin autorización, que es un permiso de trabajo, se hace inadmisible a Canadá. Entonces, si a usted, la policía fronteriza, lo agarra trabajando, porque la policía fronteriza está en la frontera y también se encarga pues de asegurarse que se cumplen las leyes de inmigración canadienses. Y el que no la cumple, pues está cometiendo una falta. Entonces, si la policía fronteriza lo agarra a usted trabajando como visitante en Canadá, lo van a detener. Pongamos el ejemplo. Una persona ocupa estos 6 meses para trabajar y después quiere aplicar. Ya el gobierno ya lo considera inadmisible porque... Desde el día 1 que trabajas, no vamos a hablar de los 6 meses. Desde el primer día que usted comienza a trabajar como siendo visitante en Canadá, usted se convierte en inadmisible a Canadá. ¿Y qué pasa con todos estos grupos, agencias que hay en redes sociales que dicen que si no tienes estatus, porque quedamos claro de que en Canadá no hay gente ilegal, sino personas sin estatus, Sí. Te dicen que te pueden ayudar y que pueden cambiarte para que puedas aplicar algo? ¿Es cierto? ¿Es falso? Me has tocado un punto álgido para mí en este tema. Lamentablemente, muchos lo hacen sin intención, otros lo hacen con intención. Yo aplaudo las palabras del ministro de Inmigración de Canadá de la semana pasada, en donde básicamente le dijo a la gente: no se dejen estafar, no permitan que abusen de ustedes en ese sentido. No todos los estudiantes internacionales, lamentablemente, van a llegar a ser residentes permanentes de Canadá.
como te decía al principio, antes sí. Yo emigré a Canadá como estudiante internacional y después que tú estudiabas, trabajabas un año, absolutamente todos podían aplicar la residencia permanente. A medida que ha aumentado el interés por emigrar a Canadá, pues el gobierno diseñó un programa que se llama Express Entry, el tan conocido Express Entry, en donde tú te puedes hacer elegible a la residencia permanente después de tener un año de experiencia laboral en Canadá. Y es por un sistema de puntos, perdón, ¿no? Sistema de puntos. Ahora, esa elegibilidad te asegura la residencia permanente. Absolutamente no. Tú te haces elegible y puedes subir tu perfil en la piscina o en el pool de Express Entry que el Inmigración Canadá tiene y puedes accesarlo de manera electrónica. Pero para poder aplicar a la residencia permanente es necesario que seas invitado y esa invitación va a depender de la cantidad de puntos que tú tengas. Entonces, yo que emigré a este país con 35 años, te puedo decir que si yo estuviese emigrando hoy por hoy, difícilmente me haría residente permanente. Porque la edad, esos puntos los conseguimos de diferentes maneras, pero la edad juega un papel primordial. Ahora, al mismo tiempo te digo, yo cuando estaba en mi práctica tuve un cliente que me decía, yo quiero hacerme residente permanente de este país como sea, y tenía 72 años. Pues ese señor lo logró. ¿Pero por qué lo logró? Porque se puso a estudiar aquí nuevamente un programa de 3 años, porque aprendió a hablar francés, mejoró su inglés, sacó lo máximo en francés, lo máximo en inglés, y pues estudió en Canadá 3 años y lo logró. El que quiere lo va a lograr, pero tiene que saber que el esfuerzo va a ser, pues, del mismo tamaño de las ganas que tiene de ser residente permanente. O sea, sí puede, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede, todo se puede en la vida. Sí se puede. Pero el esfuerzo también va a requerir de mucho esfuerzo si es que se quiere sobre todo la residencia permanente. Esfuerzo y compromiso. Porque en internet es una locura cuando estaba haciendo la investigación, la cantidad de agencias, de consultores que te dicen y te garantizan, entre comillas, que te pueden ayudar y que si pagas cierta cantidad de dinero, vas a lograr la residencia permanente en 3 años. Allí quiero también interrumpirte, perdona, pero quiero ampliar esto. Ajá. Primero que nada, inmigración en este país lo pueden hacer 3 profesionales nada más. Lo pueden hacer los consultores de inmigración, que pueden hacer pues las aplicaciones de inmigración. En estos momentos, el Tribunal de Refugio vamos a decir, restringió la entrada de los consultores de inmigración. Tienen que hacer un programa, prepararse más y hacer un examen, y solamente los que estén en la lista del tribunal son los consultores de inmigración que pueden hacer refugio. Pero ellos pueden hacer todas las aplicaciones de inmigración. Están los paralegals que solamente pueden hacer trabajo de tribunal y están los abogados. ¿Por qué digo esto? Porque yo le pido a la gente que se cerciore que la persona a que le están pagando es uno de estos 3 profesionales. Hay mucha gente que habla que hay consultores que están estafando a la gente. Que yo les voy a decir la verdad. En mi punto de vista, sí hay consultores que están estafando a la gente. Hay abogados que están estafando a la gente. Hay buenos y malos en todos lados. Y lamentablemente los malos hacen más ruido. Pero yo creo que el problema primordial es los que dicen ser consultores y ni siquiera lo son, que es lo que llamamos ghost consultants. Entonces, tú consigues gente que cobra unas barbaridades y después se dan cuenta que ni siquiera esa persona podía representarlos. Yo tuve un caso en el Centro para Gente de Habla Hispana donde una persona pagó $50,000 a alguien que no puede hacer inmigración en este país. Y les digo, la mejor manera es, el Colegio de Consultores tiene un directorio de quiénes sí y quiénes no son, ponen el nombre allí, si está autorizado para hacer inmigración, va a salir el nombre en el Colegio de Consultores. La sociedad legal de cualquier provincia también tiene un directorio para los abogados y los paralegals, y allí le va a salir quién puede hacer
el nombre y el apellido y el nombre de la persona que usted está contratando. Pero algo que le debe llamar la atención es cuando usted le estén cobrando $50,000 por un proceso migratorio a Canadá, dude, porque no son tan costosos. Entonces tenemos que normalmente los consultores fantasma que no pueden hacer inmigración, que no tienen ni idea de lo que están haciendo, son los que cobran más. Aquí te hago la pregunta. Si es que me cobran demasiado, porque hay también esa idea de que si me cobra más es porque debe ser súper bueno y porque me lo va a garantizar. Es preocupante, pero si en cambio cobra muy bajo, porque también he visto en redes sociales que dicen, yo te hago todo el proceso por $1,500. Pues es mentira. Entonces, ni muy alto ni muy bajo. Ni muy bajo, pero creo que lo mejor que podemos hacer es, primero, buscar información antes de tomar una decisión. Segundo, buscar en los colegios a ver si esta persona verdaderamente está autorizada y capacitada. Sí, en realidad tienen sus propias páginas donde la gente solamente puede ir ahí, poner su nombre y le sale toda la información. Se los vamos a dejar abajo para que puedan entrar en caso que tengan dudas. Y estamos en la época del internet. Google, pongan el nombre de esa persona. La mayoría de personas que han estafado a otros, los estafados tratan de pues, recuperar su dinero y en el peor de los casos de dejar pues allí un review para lo que esta persona lamentablemente hizo en su caso. Pero regresamos otra vez al problema del amigo del amigo de mi amigo. Porque cuando alguien viene sin estatus, ¿no? Psicológicamente es como que dice, ¿será que puedo ir en los parámetros legales? ¿Me van a aceptar? ¿No me van a hacer problemas? ¿No me van a denunciar? Entonces... Ok, lo primero que te voy a decir, para volver un poquito atrás, es que tú usaste una palabra que tú dijiste, si me pagas $1,500, te garantizo. La persona que le diga a usted en Canadá, te garantizo, lamentablemente le está mintiendo. O usó mal la palabra. En comunicación es lo mismo. No existe la posibilidad del te garantizo. Tienes muchas probabilidades, tu caso es más fuerte, menos fuerte, pero el que te diga te garantizo, te está mintiendo. Por favor, escuchemos eso. Escuchemos y veamos esto. Nadie puede decir que garantiza al 100%. Siempre puede haber un problema, siempre puede haber algo que tal vez no se cumpla. Y es así. Y se lo digo, en inmigración y en cualquier área del derecho. El que le diga a usted le garantizo le está mintiendo. Porque básicamente estas decisiones son tomadas por seres humanos que en algún momento pueden fallar a favor suyo o en contra. Se pueden equivocar y por eso hay cortes pues, de alzada que pueden revisar la decisión que tomó otro juez o la decisión que tomó un oficial. Hay un procedimiento para que lo revisen. Pero el que le diga a usted, te garantizo, esa es la primera alerta para salir corriendo de allí. Entonces estábamos hablando de, primero, hacerle mucho caso a eso. Estamos hablando de los tipos de visa. Entonces, solamente como para hacer un recorderis, hay el tipo de visa de turismo que puede venir, puede estudiar inglés o francés, pero no puede trabajar. Porque después, si se quiere regularizar, ya no se puede. Entonces, desde el inicio hacer las cosas bien, porque si no, uno mismo se está poniendo el pie. Como Totalmente. Y sobre todo, el amigo del tío, que entonces le dice a la persona que ya se quedó sin estatus, solicite refugio. En este país solamente puede solicitar refugio la persona que viene huyendo de un riesgo de trato cruel o de muerte. Porque tiene que probar el caso en los tribunales, en el tribunal de refugio. A mis amigos mexicanos, porque son los que más llegan acá a través de la ETA. Si usted no tiene un caso que es suyo en específico, que lo están persiguiendo a usted en específico, no es que en el pueblo donde yo vivo, en la ciudad donde yo vivo, hay 4 carteles de narcotráfico que roban, que le robaron el carro a mi tío, que no, si uno va llegando le preguntan para dónde va, eso lo vive toda la ciudad, lo vive todo el pueblo. Eso no es para usted en específico. Tiene que ser algo que sea dirigido a usted, que usted haya puesto denuncias, que usted haya tratado de solicitarle al gobierno de su país, que es el que le debe protección, que lo proteja. Hay gobiernos, yo por ejemplo, pues soy de un país donde el gobierno no protege a nadie, yo soy venezolana,
Entonces, por eso es que a los venezolanos, de una u otra manera, se les hace un poquito más... Los casos son más fuertes. ¿Por qué? Porque, pues, el primer agente de persecución es el propio gobierno. Entonces, no importa si yo me mudo de Caracas a otra ciudad, probablemente igualito me van a perseguir porque es el gobierno. Pero los mexicanos tienen que probar. Sabemos que hay delincuencia, pero es delincuencia general. Sabemos que hay narcotráfico, pero el narcotráfico es generalizado. Entonces, lo que quiero que entiendan es que si usted tiene un caso fuerte, bienvenido, aplique refugio, pero que sea directamente hacia usted. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que por el desespero ha aplicado a refugio y después vienen a mí y me dicen, mi empleador quiere hacerme una oferta laboral y quiere pues someter un LMA, que es pues es un proceso mediante el cual el empleador le demuestra al gobierno canadiense que no hay un canadiense residente permanente que pueda hacer ese trabajo, o traté de reclutar canadienses o residentes permanentes para una posición y no se presentaron. Pasa, y pasa mientras más esa persona, el oficio es más específico, más pasa. Pero si ya usted solicitó refugio, lamentablemente ya no puede. Ya a usted le toca esperar que termine el proceso de refugio y si se lo niegan, lo van a remover de Canadá. Ya muy tarde. Mientras tanto, mientras está revisando la solicitud, las personas pueden vivir acá. La solicitud de refugio. Sí, la persona vive acá. ¿Por qué la gente lo ve a veces como lo más rápido, lo más fácil? Porque apenas solicitas refugio, puedes hacer una solicitud de permiso de trabajo. Pero yo siempre digo, y me da una lástima cuando la gente se sienta a llorar enfrente mío, porque entonces cuando tienen 3, 4 años aquí ya están adaptados, ya pasaron los primeros años que son los más difíciles. Ya los muchachitos están adaptados en el colegio, todo el mundo habla inglés o por lo menos ya están mejor, ya saben dónde están, ya ven las bondades de este país. Es el momento donde llegan a mí, ¿qué puedo hacer? Como me decía una familia la semana pasada, nosotros queremos agotar nuestra vida. Ya las agotaron. En el pasado, un proceso de refugio tardaba 10 años. Y después las apelaciones tardaban otros años más. Ahora yo he visto 1 año y medio. 2 años sale negado el refugio, negada la primera apelación, negada el Judicial Review en la Corte Federal y CBSA llamando a la persona a entrevista para removerlo. En 2 años. Cuando ya sienten que lo peor pasó, entonces me dicen, me quiero quedar. No hay manera. No existe. Mi empleador me quiere dar una oferta laboral. No hay manera. O sea, siempre se debe tener un plan desde el inicio según lo que uno quiere. Entonces, a ver, si yo estoy pensando en quiero aplicar para ¿cómo se llama? Lo de refugio, tengo que hacer el proceso desde el inicio. No puedo esperarme. Ok, eso es otra. Qué bueno que tocaste ese punto, porque eso es otra. Hay gente que se queda y pues pasan los primeros 6 meses, no consigue nada y después dice voy a aplicar a refugio. Allí, así usted tenga un buen caso, ya le va a costar un poco más convencer a ese adjudicator, a ese miembro del tribunal de refugio, mal llamados jueces porque ellos no son jueces, le va a costar un poquito más convencerlo. ¿Por qué? Porque cuando yo vengo corriendo a un riesgo de trato cruel o de muerte, yo estoy desesperado. En el primer momento que yo llego, yo digo, por favor, protéjanme, ¿verdad? Si usted entró aquí como visitante y pasó 6 meses, ¿qué tanto era el miedo? ¿Qué tanto era la necesidad de protección? Que usted pasó 6 meses aquí, 1 año, 2 años y no lo solicitó. Entonces, la primera explicación que vas a tener que dar es ¿por qué pasó tanto tiempo y no lo hizo? Una persona que tiene 3, 4 años aquí, que hay nuevo, que no hubo en los 3 o 4 años anteriores en los que usted ha estado sin estatus para solicitar refugio ahora. Yo siempre trato de decirle a la gente, y esto yo lo tengo en mi vida, se lo digo a mis hijos todos los días, no subestimen a nadie. No subestimen a los oficiales de inmigración, no subestimemos a los miembros del tribunal. Ellos ven, ese es su trabajo diario. Entonces, yo creo que mi consejo es tratar de hacer las cosas lo mejor posible desde el principio. Y aquí yo tengo una pregunta. Cuando alguien está en proceso de aplicación de refugio,
puede trabajar? ¿Qué otro derecho tiene? ¿Da derecho a trabajar, a qué? ¿A protección? Sí, en principio, mientras eres solicitante de refugio, el momento que tienes pues la entrevista con el oficial de inmigración, tú firmas unos documentos entre los cuales firmas que tú aceptas que tú vas a ser deportado si tu refugio no es aceptado. ¿Qué puedes hacer? Te dan protección, puedes solicitar el permiso de trabajo y también tienes la cobertura de salud del gobierno federal. Tienes derecho a aplicar a Ontario Works mientras consigues trabajo y puedes estudiar cualquiera de los dos idiomas. ¿Qué es Ontario Work? Ontario Works es welfare o es la asistencia social que da el gobierno. Hay gente que se queja porque es muy poco, pero yo digo, pues contar con algo porque la idea no es que la gente se eternice en esa asistencia social. La idea es mientras te sale el permiso de trabajo y en lo que te sale el permiso de trabajo, pues salir a trabajar de manera que otras personas puedan ser apoyadas también. Para la comunidad latina hispana que desea encontrar esa información en su idioma, ¿dónde pueden acudir? En el Centro para Gente de Habla Hispana. Quiero que me cuentes sobre qué hace el Centro para Gente de Habla Hispana. Hispana es, pues como su nombre lo dice, es la organización para los hispanos en Canadá. Creo que es la más antigua, tiene 50 años. ¿Qué tienen allí? En el Centro para Gente de Habla Hispana tenemos la Clínica Legal, que es donde yo estoy. La Clínica Legal es una clínica fundada por Legal Aid Ontario, en donde Legal Aid trabaja de varias maneras. Legal Aid otorga certificados de manera que los solicitantes de refugio puedan pagar a abogados privados que acepten Legal Aid Ontario y esos abogados le lleven los procedimientos de refugio. Razón por la cual nosotros no hacemos refugio en la clínica. Porque como está esa otra posibilidad, pues hay muchos abogados que los aceptan y nosotros la clínica somos 3 trabajadores legales, un abogado, que soy yo, y una directora legal. Entonces somos una clínica pequeña. Tenemos voluntarios, estudiantes, pero básicamente nosotros tratamos de, cuando una persona recibe el certificado para el refugio, ese abogado no le hace el permiso de trabajo, no le hace la residencia permanente. Entonces nosotros hacemos permiso de trabajo, residencia permanente de protegidos, hacemos residencias permanentes por compasión humanitaria, pero hacemos residencias permanentes por compasión humanitaria cuando la persona tiene un caso para compasión humanitaria. ¿Por qué? Porque pues los recursos tratamos de cuidarlos muy bien. Hay muchísima gente que lo necesita, hay muchísima gente que tiene casos fuertes, pero nos llega cada día más personas que nos dicen, tengo 2 años en Canadá, me negaron todo y quiero aplicar a compasión humanitaria. Lo primero a saber es que después que le niegan el refugio, le niegan las apelaciones y el judicial review, hay una prohibición de aplicar a compasión humanitaria de 1 año. Esto tiene unas excepciones, como todo en esta vida, pero la excepción es el mejor interés de los menores. Pero no significa que teniendo tan poco tiempo en Canadá tiene un caso fuerte, porque una de las cosas primordiales a mostrar en una compasión humanitaria es la afectación que va a tener esa persona si es regresada a su país de origen. Entonces, si yo tengo 30 años, yo solicité refugio sabiendo que lamentablemente no tenía pues un caso que al final yo necesitara tanto esa protección y me lo niegan, ya el oficial pues no es tan empático con mi aplicación. La compasión humanitaria no es más que decirle a un oficial o a un representante del Ministerio de Inmigración de Canadá, póngase la mano en el corazón y dése cuenta que no hay manera de que yo me haga residente permanente de este país. Y este país yo lo siento como mío. Este país yo me traje a estos niñitos que tenían 2 y 3 años y ahora tienen 3 y 14, que no conocen otra cosa sino esto como su país. Han ido a este colegio, el idioma que hablan es el inglés. Mientras yo he estado aquí, yo he trabajado, yo he declarado impuestos, yo he hecho absolutamente todo. Yo me comporto como un canadiense. Lo único que yo no tengo son los documentos y en lo único que me equivoqué fue rompiendo la ley, pero estos niños no tienen la culpa. Es allí cuando hay más probabilidades que un oficial se ponga la mano en el corazón.
Pero yo tengo 30 años, llegué a este país hace 3, me quedé sin estatus, ya no me quiero devolver a mi país de origen. No. Usted sabía lo que estaba haciendo, usted es mayorcito, usted llegó y rompió la ley, había otras vías, usted tomó su decisión, usted se va a su país de origen. Y en el caso que esta persona en 3 años tenga un hijo acá, ¿qué pasa? Gracias por tocar ese punto. Porque llega muchísimo y a veces no tienen 3 años, a veces tienen 8 meses aquí, el muchachito ya tiene 4. ¡Wow! Entonces, bueno, es importante esto porque, y para muchas personas va a ser un poco difícil de entender, pero más peso tiene un niño nacido en el extranjero que llegó aquí pequeño que un canadiense. Y esto lo quiero explicar porque a mí me han llegado gente que tienen procesos en las cortes de familia y me dice que su abogado de familia le dijo que es imposible que saquen a un niño canadiense de Canadá. Y eso es verdad, eso no es mentira. En eso tienen razón. Pero los aviones van llenos de canadienses con padres deportados. ¿Por qué? Un niño canadiense, en el momento que quieren deportar a los padres, inmigración y CBSA van a contestar lo siguiente. Ese niño canadiense tiene todos los derechos como ciudadano canadiense. Aquí hay 2 opciones para los padres. Lo dejan. Y nosotros lo ponemos a vivir en foster care, como si alguien, sobre todo los latinos, va a dejar sus hijos. Ok, tienen la segunda opción. Se lo llevan. Llévense a su canadiense. Que cualquier cosa que pase en el país del mundo que esté ese canadiense, vaya a la embajada y ese niño va a tener la protección completa de su gobierno. Y cuando ese niño o esa niña cumple 18 años, media vuelta, este es su país, lo esperamos con las manos abiertas. En cambio, un niño que llegó aquí extranjero a los 2 años, a los 6 meses, a los 3 años, pasó 10 años aquí, tiene 13 años. Como te dije antes, en esta aplicación de compasión humanitaria lo que hace más peso es la afectación que va a sufrir esa persona si es regresada a su país de origen. Este niño que tiene 12, 13, 15 años, pero ha vivido toda la vida aquí, el idioma que habla es el inglés. Para ese niño, este es su país. No conoce otra cosa. No fue el que tomó esa decisión, ni que lo trajeran, ni que lo dejaran sin estatus, ni que ese niño, si lo deportan, va a sufrir un efecto negativo de por vida y no va a poder volver a Canadá. Es más fácil adaptar a un canadiense recién nacido a otro país. Total. Es otra cosa. Mi hijo tiene 3 años, 4 años, 5 años, sea de aquí o sea extranjero. ¿Cómo lo van a deportar? No, si es que un niño de 4, 5, 6, 7 años lo único que quiere es estar con sus papás en el país que esté. Entonces, son muchísimas cosas lo que se evalúa con estas aplicaciones. Qué interesante lo que acabas de decirme. Esa información yo la estaba buscando y ahí es donde más el amigo del amigo del amigo que yo lo llamo, porque en Facebook todo el mundo es experto, todo el mundo sabe en redes sociales, ahí está su opinión. Y lo que proponen a las personas es, vayan a Canadá y tengan hijos. Totalmente. Bueno, y entonces lamentablemente los hijos crecen en otro país siendo canadienses. A mí ha llegado gente y me ha dicho, bueno, pero cuando cumplan 18 años sí nos pueden patrocinar. Cuidado con eso también. ¿Por qué? Porque ahora el patrocinio de padres en este país es como una lotería. Hay que salir sorteado primero, 1. Y 2, para poder patrocinar a un padre o un abuelo a este país, debo tener un ingreso mínimo necesario de los últimos 3 años después de haber hecho las declaraciones. Y teniendo esto, debo haber salido como en esta lotería, que la última vez que la abrieron, a pesar de que están abriendo el programa todos los años, se están yendo a los que manifestaron interés todavía en el año 2020. Entonces, no es seguro. A los 18 años no va a poder porque necesita un ingreso mínimo necesario para padres y abuelos. En estos momentos yo le puedo decir que para una familia de 6, que sería básicamente mamá, papá, 2 hijos y los 2 abuelos, el ingreso son $80,000. Entonces, es un ingreso alto. Eso hablando en el caso de reunificación familiar, que muchas personas también quieren aplicar a eso. Es como, bueno, yo me vengo a Canadá y luego me traigo a mi esposa, luego de eso, ese también. Es diferente. Esposa es diferente. Esposo es diferente. Esposo si no hay un límite, pues todo canadiense o residente permanente puede traerse a su esposa a Canadá. No deben traer en la lotería. No deben saber lotería.
No detrás de lotería, ni tampoco hay un mínimo ingreso necesario. Tiene que estar trabajando, así que en el mínimo. O sea, ya no pueden poner excusas para no traer a su esposa. Sí. Le digo a mis amigos hispanos, háganlo fácil y firmen el papelito. Porque si se vienen en common law, pues para Canadá el common law es después de que hay 12 meses viviendo juntos. Entonces, si se quedó por allá y se vino, adivinen qué, ya no tienen los 12 meses viviendo juntos. No es que es imposible, pero es muchísimo más complicado. ¿Cuándo no es imposible? Cuando yo puedo demostrar, pues básicamente que en esos 12 meses yo he viajado para allá, el que es canadiense o residente permanente, pues prácticamente cada 2 meses, ahí tengo que demostrar el common law, que hemos prácticamente vivido juntos, ahí pues económicamente, financieramente está pues que el canadiense o residente permanente está manteniendo a su pareja allá, pero yo siempre les digo, acuérdense que esto es una decisión de un oficial. Hay que ponerle las cosas lo más fáciles posibles. Entonces, firmen el documento, cásense. Porque yo no tengo que probar que tengo que estoy viviendo, que estoy conviviendo con alguien con la que estoy casado. Al final el matrimonio es el contrato. Pero hay que firmar el papelito. Ese es lo que te protege de alguna manera y también te beneficia. Qué interesante, amigos. Ya saben, hay que casarse. Hay que casarse. Otra cosa me dicen, no, pero yo tengo hijos. Los hijos no son prueba de que existe una relación. Los hijos son pruebas de que hubo una relación sexual y la persona salió embarazada. Pero eso no, el tener un hijo no significa que yo tengo una relación de common law ni que estoy casado. Hay otras cosas para probar esto. Es muy interesante lo que dice, porque muchas personas que quieren aplicar piensan que eso les va a beneficiar. Sí te beneficia, por supuesto que pues es más fácil convencer al oficial de que la relación es genuina si hay un hijo que si no lo hay, pero no lo es todo. Son fotos, si hay vivienda a nombre de los dos, si hay contrato de arrendamiento a nombre de los dos, si yo le doy pues ayuda financiera a esa persona, financieramente nos complementamos. Si los recibos de las utilidades van a la misma vivienda, si hay cartas de amigos, de familiares diciendo pues que están conscientes de la relación, si yo trabajo y tengo seguro médico, incluir a mi pareja en el seguro médico. Alguien me decía en este día, estamos los dos en el membership del gimnasio. No, señor. Tiene que ser cosas del gobierno. En nuestros países se pone difícil porque pues en nuestros países pues los recibos salen a nombre de uno solo. Bueno, pero está el seguro social. Unas cosas las cambiamos por otras. Y los que tienen a parejas fuera y se casaron, porque eso es la otra cosa. No es que a partir de que yo me caso, yo mando la aplicación y ya eso va a convencer al oficial. No, el oficial quiere ver una relación previa. Porque nadie se conoce hoy, se casa mañana y venga a seguir para acá. ¿Verdad? Entonces el oficial quiere decir cómo llegamos a ese matrimonio. Si yo vivo aquí y usted vive allá, yo fui, la visité, ella vino y me visitó, no me pudo visitar porque no tiene visa, entonces fuimos a otro país y los boletos de avión de las dos personas viajando a ese país, o yo viajando al país de origen donde está mi pareja, donde está mi novia, donde está mi novio, tomándonos fotos allá. Por favor, no se tomen fotos la misma semana. No todas las fotos del mismo viaje. Que se muestre el paso del tiempo en esa foto. Eso es lo que tiene el oficial. Diferentes cortes de cabello. Exactamente. Que sea más rellenito, más delgado, etc. Y entonces a mí ahorita se me viene otra pregunta. Entonces ¿qué pasa con las personas que llegan y se enamoran de alguien, de un ciudadano o ciudadana canadiense? Que también es el plan de muchas personas. Bueno, yo siempre le digo a las personas que me hacen esta pregunta, sí, una de las aplicaciones más seguras que hay es la de patrocinio de pareja. Pero cuando de verdad ese oficial se convence de que eso es una pareja. El amor no crece en un día. No. El amor no crece en un mes, el amor no crece en una semana, ni tampoco suele crecer cuando ya yo no tengo más opciones para quedar. Hay ciertas visas que te dan por 1 año, 2 años, según tu tipo de visa. Si esa persona en ese tiempo se enamora, entre comillas, ¿el gobierno lo acepta? Sí, claro.
De eso estamos llenos. Si estos años. No, el gobierno lo puede aceptar con 3 meses, con 4 meses, pasa. Va a depender de lo que usted compruebe en esa aplicación. Y puede con 1 año no aceptarlo. O sea, es lo que lleve esa aplicación para comprobar que allí existe una relación legítima. Yo lo que siempre digo con esto es, si hay algo de que se va a garantizar el oficial, es de que esté convencido de que la relación es legítima, de que esté convencido de que no están usando al ciudadano canadiense o al residente permanente para obtener documentos. Y si hacen una búsqueda... Cuando el oficial tiene una duda, ellos llaman a una entrevista. Yo no le deseo a nadie ir a esa entrevista. Yo tengo 25 años de casada y estoy segura que si a mi esposo lo ponen en esa entrevista... No pasa. No pasa, no pasa. Sobre todo los hombres que no son tan detallistas, no pasan. Es una pregunta incómoda donde les hacen, pues, preguntas de carácter personal. Bueno, yo estoy segura que mi esposo, creo que nada más se va a acordar de qué lado de la cama duerme él, más nada. Créeme que sí. Entonces, mientras uno pueda evitar esa entrevista, muchísimo mejor. Ay, qué interesante todos estos temas. Es que hay tantas cosas. Y además, súmale a la mala información y al exceso de información que hay. Entonces, ahí viene la pregunta de, ¿cuál es la importancia de contar con asesoría legal? Mire, para todo, desde el inicio. Yo voy a decir que yo voy a repetir lo que repite Inmigración. No es necesario tener un representante legal. No es indispensable, vamos a decirlo así. Pero yo creo que no es indispensable para aquella persona que es detallista, metódica, que se va a dar el tiempo de buscar la información y de hacer las cosas bien. Sí, porque todo está en las páginas del gobierno. Todo, absolutamente todo está allí. Y por eso es que yo no justifico a alguien que me dice, me cobraron $50,000, pero porque usted no se sentó a ver, porque usted no llamó, agarró y buscó quiénes son, cuáles son los reviews de esta persona, vamos a llamar, cuánto me cobra usted, cuánto me cobra el otro, cómo se hace esto, usted me lo garantiza, corra. Hay cómo hacer el trabajo y la mejor manera de saber que mi proceso está en buenas manos es sabiendo yo, educándome yo de cuáles son los pasos que hay que hacer. A lo mejor no me siento cómodo haciéndolo yo, pero por lo menos me di la tarea de investigar, de saber quién es la persona, de saber si la persona está autorizada para hacer inmigración en este país. No se dejen vender algo demasiado bueno. Las cosas fáciles, normalmente no son verdad. Yo he visto, miren, un ejemplo de esto es, y menos mal que me acordé, el ministro hace más o menos, yo voy a decir que 1 mes y medio, 2 meses, habló de un programa que Inmigración está desarrollando para personas de 3 nacionalidades. Venezolanos, haitianos y colombianos. No había terminado esa rueda de prensa y ya estaba el Instagram lleno de personas diciendo venezolanos, colombianos y haitianos van a poder venir a Canadá. Son yo eso. Eso lo que hay es que meterse en la página y ver qué fue lo que dijo el ministro. Y ese ministro, normalmente los anuncios de inmigración siempre los hacen muy hermosos y después la cosa se va poniendo más acorde a la realidad. Pero ese ministro, una de las cosas que dijo es que estas personas tienen que tener residentes permanentes o ciudadanos canadienses familiares ya acá. Entonces, en Instagram lo que decía es todo el que tenga un residente permanente o un ciudadano canadiense acá y sea de estos países va a poder venir a Canadá. Ahí también dice que van a hacer un link con las agencias que forman parte de la ONU, que forman parte de proteger los derechos de los refugiados en esos países, para avanzar en pues el desarrollo de lo que va a ser este programa. Entonces, a mí me parece muy irresponsable ponerse a vender algo que ni siquiera nadie sabe cómo es, porque no nos han dicho cuáles son las reglas del juego, pero todo anuncia que eso va a ser solamente para personas que han sido designadas refugiados en Latinoamérica y que sean de esas 3 nacionalidades. Entonces, ponerse a vender a la gente lo que sea, porque hay personas que no pueden hacer inmigración y cobran $20, $30, $50 por dar una información que nadie tiene. Entonces, no se dejen estafar. Vayan a la fuente, lean la página de inmigración. Es fácil. Si yo no hablo inglés,
ponerle ahí el traducir. Sí, pues en la época de la tecnología todo lo hacemos más fácil. Entonces, Y sobre todo tenemos los smartphones, donde incluso si vamos, no tenemos internet, lo puedo entender, pero nos vamos al centro comercial y nos conectamos e investigar un poco, ¿no? pero normalmente utilizan el smartphone es para ver lo que puso todo el mundo en el Instagram, todo el que está vendiendo y lanzarlo por ahí en vez de ir a la fuente donde voy a leer qué es lo que hay. Venden mucho el programa rural de Ontario, pero en el programa rural de Ontario la gente tiene que conseguir una oferta laboral, tiene que conseguir un empleador que le dé la oferta laboral. Pues sí, hay un empleador también en Toronto que le da la oferta laboral, o en Vancouver, o en Calgary, también va a poder sacar un permiso de trabajo. Entonces, no se dejen engañar. Sí es posible, pero las cosas hay que hacerlas bien. Sí, hay tantas cosas que hablar porque hay tanta confusión en diferentes temas y por esa misma razón, de diferentes tópicos, por esa misma razón hemos hecho este podcast dedicado a inmigración, porque tenemos problemas de vivienda. Por ejemplo, personas que recién llegan, a mí me pasó, yo sí les puedo decir eso, llegué y lo primero que me dijeron es, para arrendar necesitas referencias, necesitas el score crediticio, necesitas un sinnúmero de cosas que dices como, ¿y eso dónde estaba? Y a veces le piden hasta un año a las personas por adelantado. Hasta un año. Y eso las personas a veces llegan y no saben. Y eso es ilegal. El año por adelantado es ilegal. Pero una cosa es ser ilegal y otra cosa es, pues, igual no consigo nada donde vivir, ¿no? Ok. Bueno, entonces muchísimas gracias, Gloria. El tiempo en serio pasa volando, ¿no? Pasa volando, pero yo te voy a pedir 5 minuticos más Con gusto. para hablar de un temita. Claro que sí. Hemos visto un incremento terrible en la clínica del Centro para Gente de Habla Hispana de personas que están siendo víctimas de tráfico humano. Quiero decirles que no está bien vivir en una casa de 2 habitaciones, 30 personas, que no está bien que se dejen quitar sus pasaportes, que no está bien que los pongan a trabajar a pagarles menos del mínimo, que si usted está en Canadá sin estatus, usted igualito tiene derechos, que si a usted no le pagaron una semana, no espere que no le paguen la segunda, porque lamentablemente, y cuesta decirlo, la mayoría de esos empleadores en un gran porcentaje son latinos, que es lo que a mí más me frustra, porque son latinos abusando de latinos, son mexicanos abusando de mexicanos, son colombianos abusando de colombianos, o pues hispanos abusando de hispanos. Usted tiene derechos. Yo formé parte de un programa que hubo hace años en el Centro para Gente de Habla Hispana, en donde ese programa lo fundó el Ministerio del Trabajo de Ontario, al ver que había tanto abuso para las personas de habla hispana por parte de otros empleadores de habla hispana o de no habla hispana. Usted tiene derechos. El hecho de que usted no tenga documentos en Canadá de inmigración no quiere decir que no tiene derecho en todo lo demás. Si usted está viviendo en una casa de 30, usted tiene derecho a denunciar esa situación. Yo me pongo a la orden, pidan una cita conmigo en el Centro para Gente de Habla Hispana. No lo permitan, no permitan que le quiten sus documentos, no permitan que los pongan a trabajar más horas de las que tienen que trabajar o que los pongan a trabajar pagándole menos de lo que tienen que pagar. Entonces, alguien que está siendo víctima de cualquiera de estas cosas puede contactarse con ustedes. Sí. ¿A dónde se pueden contactar con ustedes? El Centro para Gente de Habla Hispana, la página web está allí, pero está en el 2141 de Jane Street, aquí en Toronto. Son las esquinas de Jane y Wilson, y el teléfono es 416-533-8545. Ok, entonces ya lo están escuchando, igual lo vamos a poner para que lo puedan ver y que puedan acceder a la página. Y es verdad, busquen ayuda. No tengan miedo, busquen ayuda. Esas personas deben sufrir las consecuencias de sus actos. Yo no les puedo prometer, si usted está siendo víctima de tráfico humano, usted va a lograr hacerse residente permanente de Canadá, pero hay posibilidades de conseguir permisos de trabajo. Vengan y hablen conmigo. Yo ayer estaba esperando a una gente y no aparecen porque tienen miedo, pero es increíble la cantidad de personas que están viviendo de esa manera en Canadá en este momento. Sí, hay tantos temas, hay tantas cosas que vamos a ir hablando ya en el transcurso de estas semanas. Entonces,
bueno, transmitiendo desde aquí, desde Toronto, para todo Canadá, para la gente latina e hispana. Esto ha sido Destino Canadá, Gloria. Gracias, Eddie, por la invitación. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí, por darte el tiempo, por estar comprometida con la comunidad latina e hispana. Y eso es importante recalcarlo. Así que gracias. Gracias a ustedes. Qué gusto. The white zone is for immediate